Bienvenidos a su sección Conociendo a. Esta vez hablaremos de un gran apóstol y seguidor de Jesús. Estamos hablando de San Andrés Apóstol. Honor, honor, apóstol San Andrés, tú tuviste la dicha de ser el primero con Jesús. San Andrés nació en Betsadia, cerca de la aldea de Cafarnaún. Era hijo de Jonás y su hermano era Simón Pedro. Según el Evangelio, el cuarto Evangelio, sabemos que Andrés era un discípulo de Juan Bautista. Sí, de Juan Bautista, quien era primo de Jesús. Lo demuestra como un hombre que buscaba, que compartía la esperanza de Israel, que quería conocer más acerca de la palabra de Jesús. Era verdaderamente un hombre de fe, era lo que nos enseñaba la Sagrada Escritura. Y un día escuchó a Juan Bautista proclamar a Jesús como el Cordero de Dios. Entonces se conmovió y junto a otro discípulo, cuyo nombre no es mencionado en las Sagradas Escrituras, siguió a Jesús, ya que, pues, por Juan Bautista era llamado el Cordero de Dios, a lo que él le atrajo mucho cómo lo proclamaba, cómo hacía mención de él. El Evangelio se refiere a que, y dice así, vieron dónde vivía y se quedaron allí con él. Andrés, por tanto, disfrutó de esos momentos de estancia con Jesús. Uno de los dos que oyeron la palabra de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, era uno de ellos los seguidores que eran principalmente de Juan Bautista, pero al escuchar hablar de Jesús, comenzaron a seguir a Jesús. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Se llenó de tan maravilloso encuentro que fue a compartirlo con su hermano Simón. Andrés, por tanto, se dice que fue el primer apóstol que recibió la llamada y seguir a Jesús. Al principio, Andrés y Simón eran solamente seguidores por instantes de Jesús, es decir, solamente lo acompañaban por un tiempo del día, no era para siempre, por lo que luego regresaban a sus labores de pesca, pero un día de estos, cuando el Señor volvió a Galilea, lo encontró a San Andrés y a San Simón su hermano pescando en la barca. Fue aquí donde conocemos este acontecimiento como la pesca milagrosa. Jesús entró a la barca y les dijo: echen las redes. Después de este gran acontecimiento, es cuando les dice y les hace la invitación: vengan conmigo. Y ellos, dejando todo, su familia, su trabajo, sus negocios, siguieron a Jesús. Cristo les dijo: de hoy en adelante serán pescadores de hombre. Una tradición sucesiva narra la muerte de Andrés en Patras, la capital de la provincia de Acaya, en Grecia, donde también sufrió el suplicio y la crucifixión. Ahora bien, en aquel momento su hermano Pedro pidió ser colocado de cruz, pero volteado, puesto que no quería morir como murió Jesús. Él no se sentía digno de morir. En su caso, en el caso de Andrés, se trató de una cruz en forma de X, es decir, con los dos maderos cruzados diagonalmente, que por este motivo es llamado la cruz de San Andrés. Dicen que cuando vio que le llevaban la cruz para martirizarlo, exclamó: yo te venero, oh cruz santa que me recuerda a la cruz donde murió mi divino Maestro. Mucho se habla de imitarlo a él en este martirio. Dichosa la hora que tú, al recibirme, en tus brazos me llevarán junto a mi Maestro en el cielo. Fue aquí donde, pues, San Andrés murió, pero nunca dejó ni olvidó las enseñanzas primero de Juan Bautista y principalmente las de Jesús. Murió también en la cruz crucificado, pero esta vez aceptó su martirio como una pequeña ofrenda o una pequeña eh, eh,
gracia de saber que se iba a encontrar nuevamente con su maestro, porque terminaba su vida terrestre, pero su vida eterna apenas comenzaba. Y bueno, esto es todo lo que se relata sobre la vida de San Andrés. Tal vez es poco lo que sabemos, pero fue mucho lo que hizo él en la vida de este santo. Entonces, al igual que él, aceptemos el llamado de Jesús al decir, vengan conmigo, y él nos hará pescadores de hombres. Él sabrá qué hacer. Dejemos todo, dejemos las redes, dejemos la barca y sigamos a Jesús. En este confinamiento de esta pandemia, no olvidemos seguir a Jesús. Por más que estemos atormentados, por más que estemos aislados, jamás olvidemos que Jesús nos llama cada día a seguirlo y ser pescadores de hombres. Antes de terminar, te invito a que hagamos una oración a San Andrés. Nos ponemos en disposición y decimos: Apóstol San Andrés, enséñanos a seguir con prontitud a Jesús como lo hiciste tú, a hablar con entusiasmo de Él a todos aquellos con los que nos encontramos y sobre todo a cautivar con Él una relación auténtica de intimidad, conscientes de que solo en Él podemos encontrar el sentido último de nuestra vida y de nuestra muerte. Así sea. Esto es todo por hoy y los invito a seguir nuestros canales y nuestras redes sociales para nuevo y más contenido. Esto fue Conociendo a San Andrés. Eras hijo de Jonás el pescador y hermano de Simón. Fuiste discípulo de Juan el Bautista y apóstol del Señor.